Pasé 40 años construyendo un taller de confección desde cero. Mis manos conocen cada máquina, cada tela, cada cliente. Pero cuando los números empezaron a no cuadrar, descubrí algo que casi me destruye. Mi propia hija estaba desviando dinero para su novio, y mi esposo lo sabía todo. Aquella noche, cuando entraron a mi oficina exigiendo explicaciones, simplemente giré la laptop. El silencio que vino después fue ensordecedor. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Concepción, pero todos me dicen Concha. Tengo 65 años, manos callosas y un taller que tardó 4 décadas en existir. Empecé a los 25, con una máquina de coser usada que mi padre me regaló de bodas. En aquella época, cosía en el porche de la casa, debajo de una lámina que goteaba cuando llovía fuerte en Puebla. Mi esposo, Francisco, trabajaba conmigo. Él cortaba las telas, yo cosía. Éramos compañeros en todo. Hoy el taller tiene 40 empleados, 3 bodegas y contratos con tiendas de todo el estado de Puebla y Tlaxcala. Se llama Moda Concha, un nombre sencillo que se volvió sinónimo de calidad en la región. Todo eso lo construí con sudor, noches sin dormir, y una terquedad que mucha gente llamaba locura. Pero esta historia no es sobre el éxito, es sobre la traición, sobre descubrir que las personas que más amas pueden ser las que más te lastiman. Todo empezó hace cerca de un año, cuando noté que algo no estaba bien. Las ventas seguían fuertes, los pedidos llegaban, los clientes elogiaban. Pero el dinero en la caja no cuadraba. Yo miraba los reportes y sentía un vacío en el estómago. Algo estaba mal, pero no lograba identificar qué. Mi hija, Marisol, tenía 38 años y trabajaba conmigo desde los 18. Ella cuidaba la parte administrativa, las finanzas, los contratos. Yo confiaba en ella ciegamente. Al final, era mi hija, mi única hija. La niña que crié, que vi crecer, a la que enseñé a andar en bicicleta y a hacer cuentas mentales. Francisco, mi esposo desde hace 42 años, también trabajaba en el taller. Él cuidaba la atención a los clientes, las relaciones comerciales. Juntos éramos el tripié que sostenía a Moda Concha. Al menos era lo que yo pensaba. La primera señal llegó en marzo del año pasado. Estaba revisando un reporte de ventas cuando noté una discrepancia, una factura de 15,000 pesos para un cliente que yo no conocía. El nombre era Distribuidora Norte Sur S.A. de C.V. Nunca había oído hablar de esa empresa. Le pregunté a Marisol. Ella ni siquiera levantó la vista de la computadora. Es un cliente nuevo, mamá. Ricardo consiguió el contacto. Ricardo era su novio, un tipo de 32 años que trabajaba con consultoría de negocios. Yo nunca entendí bien qué hacía, pero Marisol parecía feliz, así que no cuestioné. Él venía a cenar a la casa a veces, siempre simpático, siempre sonriente. Llamaba a Francisco suegro con una intimidad que me incomodaba un poco, pero lo dejaba pasar. Aquel día, acepté la explicación de Marisol y seguí adelante, pero algo quedó martillando en mi cabeza. Una sensación mala, como cuando hueles a gas, pero no encuentras la fuga. En las semanas siguientes, empecé a prestar más atención. No dije nada a nadie, solo observé. Llegué más temprano, salí más tarde. Empecé a revisar documentos que normalmente dejaba a cargo de Marisol, y cuanto más miraba, más extraño parecía todo. La tal distribuidora Norte-Sur aparecía en varias facturas. Siempre montos altos, siempre pagos al día. Pero cuando intentaba encontrar información sobre esa empresa, no hallaba nada. Ni sitio web, ni teléfono de contacto, ni dirección física. Era como si existiera solo en el papel. Un día, le pedí a Marisol que me mostrara el contrato con la distribuidora. Se puso nerviosa, dijo que estaba en otra computadora, que luego me lo mandaba por correo. El correo nunca llegó. Cuando le pregunté de nuevo, dijo que había perdido el archivo. Los accidentes pasan, dijo ella. Le pediré a Ricardo que lo envíe de nuevo. Fue ahí donde mi corazón se heló.
¿Por qué Ricardo tendría el contrato de un cliente de mi taller? Aquella noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo del cuarto, escuchando la respiración tranquila de Francisco a mi lado, preguntándome si me estaba volviendo paranoica. 65 años. Tal vez la edad me estaba volviendo demasiado desconfiada. Tal vez necesitaba confiar más en mi hija, en mi esposo, en las personas que siempre estuvieron a mi lado. Pero mi padre, que en paz descanse, siempre decía: Concha, confía en Dios, pero amarra tu caballo. Y eso fue lo que hice. Empecé a investigar. Al día siguiente llegué al taller antes que todos. Eran las 5:30 de la mañana. El sol aún ni salía sobre el Popocatépetl. Encendí la computadora de Marisol usando la contraseña maestra que yo había creado años atrás, cuando instalamos el sistema. Ella no sabía que yo tenía ese acceso. Nadie lo sabía. Lo que encontré en esa computadora lo cambió todo. Había una carpeta llamada Proyectos Personales. Dentro de ella, hojas de cálculo y más hojas, documentos que mostraban, con una precisión aterradora, cómo mi hija estaba desviando dinero de la empresa. La distribuidora Norte-Sur no existía. Era una empresa fantasma, registrada a nombre de Ricardo. Cada factura emitida a ella era dinero que salía de mi bolsillo e iba directo a la cuenta de él. En 10 meses habían desviado casi 200,000 pesos. Mis manos temblaban mientras pasaba las hojas. Sentí náuseas. Mi propia hija, la niña que amamanté, que llevé a la escuela, que vi graduarse de la universidad, me estaba robando, pero lo peor estaba por venir. Entre los documentos encontré correos electrónicos. Conversaciones entre Marisol y Francisco, mi esposo, el hombre con el que compartí la cama por más de 4 décadas. «Papá, ¿crees que se dé cuenta?», preguntaba Marisol. «Tu mamá no entiende nada de computadoras. Estate tranquila», respondía Francisco. Leí esas palabras 3 veces, 4 veces, como si fueran a cambiar de significado si las miraba suficiente tiempo. Pero no cambiaron. Estaban ahí, claras como el agua. Francisco sabía. Francisco estaba involucrado. Cerré la computadora. Borré cualquier rastro de que estuve ahí y fui al baño. Vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Luego me lavé la cara, miré mi reflejo en el espejo e hice una promesa conmigo misma. No iba a llorar. No iba a gritar. Iba a esperar, observar, y cuando llegara la hora, iba a actuar con la misma frialdad que ellos usaron para traicionarme. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Despertar, desayunar con Francisco, hablar del día, darle un beso de despedida, llegar al taller, saludar a Marisol, preguntar por los pedidos, fingir que todo estaba normal. Por dentro, estaba destrozada, pero por fuera mantuve la máscara. Empecé a copiar todos los documentos, cada hoja de cálculo, cada factura, cada correo. Guardé todo en una USB que escondí al fondo de mi cajón de calcetines. Contraté a un contador externo, un muchacho joven que acababa de abrir su despacho en el centro de Puebla, y le pedí que hiciera una auditoría completa. Dije que era rutina, que lo hacía cada año. Mentira, nunca había hecho una auditoría en mi vida. El contador tardó 3 semanas en entregar el reporte. Cuando me llamó a su oficina, su rostro estaba pálido. «Doña Concha, ¿está segura de que quiere escuchar esto?» «Estoy segura». Respiró profundo y empezó a hablar. 280,000 pesos. Ese era el total desviado, más de lo que yo había calculado. Facturas falsas, comisiones fantasma, pagos duplicados, un esquema sofisticado que solo alguien desde dentro pudo haber creado. Le agradecí al muchacho, pagué la consulta en efectivo y me fui. Me senté en el coche y me quedé ahí, parada por casi 1 hora, mirando a la nada, pensando en todo lo que había construido, en todo lo que había perdido. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Cada mañana despertaba y necesitaba recordarme respirar, poner un pie delante del otro, no dejar traslucir nada. Francisco notó que estaba más callada. Preguntó si me sentía bien,
si quería ir al médico. Dije que era solo cansancio, cosas de la edad. Pareció satisfecho con la respuesta. Al final, era más conveniente creer que estaba vieja y cansada que sospechar que había descubierto algo. Marisol también notó un cambio, pero ella lo interpretó de forma diferente. Pensó que finalmente me estaba alejando de los negocios, dejando más espacio para que ella asumiera el mando. Empezó a tomar decisiones sin consultarme, a firmar contratos sola, a mover montos mayores. Se sentía en control. Dejé que lo pensara. Cuanto más confiada se ponía, más descuidada se volvía, y cuanto más descuidada, más pruebas acumulaba yo. En abril, descubrí que los desvíos no eran lo único. Ricardo estaba usando la estructura de mi taller para otros negocios. Había creado una empresa de asesoría que cobraba consultoría comercial a moda Concha. 15,000 pesos al mes por un servicio que no existía. El dinero iba directo a su cuenta. Cuando vi el contrato de esa consultoría, noté que la firma era de Francisco. Mi esposo había autorizado el pago. Había puesto su nombre en un documento que básicamente legalizaba el robo. Recuerdo haberme quedado sentada en mi oficina aquel día, mirando el contrato, tratando de entender cómo habíamos llegado a esto. 42 años de matrimonio. 2 personas que construyeron una vida juntas, que enfrentaron pobreza, que criaron una hija, que levantaron un negocio de la nada. Y ahora esto. Pensé en confrontarlos en ese momento, tirar todo sobre la mesa y exigir explicaciones. Pero algo me detuvo. Una voz dentro de mí decía, espera, aún no es la hora. Mayo llegó con lluvias fuertes que inundaron parte de la bodega principal. Tuvimos pérdidas con telas mojadas, pedidos retrasados, clientes quejándose. Fue una época difícil, pero en medio del caos noté algo importante. Marisol y Ricardo estaban más nerviosos de lo normal. Empecé a entender por qué cuando vi los estados de cuenta de ese mes. Los desvíos habían aumentado. Casi 50,000 en 30 días. Estaban acelerando, sacando lo más posible mientras podían, como ratas en un barco que se hunde. Eso me dio una pista. Estaban planeando algo, tal vez irse del país, tal vez abrir un negocio propio con mi dinero. No importaba qué. Lo que importaba era que tenían prisa. Necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. A principios de junio, tomé la primera medida concreta. Fui al banco y cambié todas las firmas de las cuentas de la empresa. Antes, Marisol podía mover montos de hasta 100,000 pesos sola. Cambié para que cualquier movimiento arriba de 5,000 necesitara mi aprobación personal. El gerente del banco me miró con curiosidad. ¿Algún problema, doña Concha? Solo precaución. Uno nunca sabe el día de mañana, no insistió. Los banqueros son discretos cuando se trata de dinero ajeno. Al día siguiente, Marisol intentó hacer una transferencia de 20,000 pesos a la cuenta de Ricardo. El banco la bloqueó. Me llamó irritada. «Mamá, el banco tiene problemas. No puedo hacer una transferencia simple». «Qué extraño. Voy a ver qué pasó. No hice nada, por supuesto. Solo dejé que se rompiera la cabeza tratando de entender». Esa misma semana, intentó de nuevo. Otro bloqueo. Y otra vez. Y otra más. Empecé a notar una tensión creciente en la casa. Marisol andaba de mal humor. Francisco más callado de lo normal. Ricardo dejó de aparecer a cenar. Sentí que algo se movía bajo la superficie, como un terremoto a punto de ocurrir. A finales de junio tomé otra medida. Contraté a un abogado especializado en derecho empresarial, un hombre de 60 años, serio, con despacho en Ciudad de México. Le mostré todas las pruebas que había juntado. Pasó 2 horas leyendo los documentos. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró con una expresión que mezclaba respeto y lástima. «Doña Concepción, tiene material suficiente para una acción penal. Estamos hablando de administración fraudulenta, falsificación de documentos y fraude. Su hija y su esposo podrían pasar años en prisión». La palabra prisión quedó haciendo eco en mi cabeza. Mi hija, mi esposo, tras las rejas. «No quiero eso», dije casi en un susurro.
¿Qué quiere entonces? Pensé por un largo momento antes de responder. Quiero mi empresa de vuelta, quiero mi dignidad de vuelta, y quiero que ellos sepan que lo sé, que siempre lo supe. El abogado asintió lentamente. Podemos trabajar con eso, pero necesita estar preparada. Cuando descubran que usted sabe, las cosas se van a poner feas. Van a pelear. Que peleen. He peleado toda mi vida. Julio fue el mes de los preparativos. Trabajé en silencio, moviendo piezas en un tablero que solo yo veía. Transferí la propiedad intelectual de la marca a una holding que creé a mi nombre. Renegocié contratos con proveedores, asegurando que todos tuvieran mi firma como la única válida. Abrí una cuenta empresarial separada en otro banco y empecé a direccionar los ingresos hacia allá. Cada movimiento estaba calculado para minimizar el daño cuando la bomba explotara, porque iba a explotar. Era solo cuestión de tiempo. Francisco notó que algo era diferente. Él me conocía demasiado bien para no notarlo. Una noche, mientras cenábamos, preguntó: «Concha, ¿me estás ocultando algo?» Lo miré. Ese rostro que conocía tan bien. Los ojos, las arrugas, el cabello. 42 años mirando ese rostro, y ahora no podía verlo de la misma forma. «¿Por qué preguntas?» «Estás extraña, distante. Pasas más tiempo en el taller. Llegas tarde». «Estoy cuidando la empresa. Es lo que siempre he hecho». Me miró por un largo momento, como si tratara de leer mis pensamientos. Luego volvió a comer en silencio. Aquella noche me acosté a su lado en la cama y me quedé despierta por horas, pensando en todos los años que pasamos juntos, en las dificultades que enfrentamos, en las alegrías que compartimos, en los sueños que construimos. Y pensé en cómo todo eso había sido una mentira. O tal vez no todo. Tal vez solo los últimos años. Pero eso era suficiente para destruir lo que vino antes. Agosto llegó caluroso y seco. El calor castigaba a la ciudad. Las máquinas del taller se calentaban más de lo normal. Todos andaban irritables. El clima estaba pesado en todos los sentidos. El 15 de agosto recibí una llamada del abogado. «Doña Concepción, tengo noticias. Ricardo abrió una empresa nueva el mes pasado, un taller de costura. El nombre es Moda Premium S.A. Ya está buscando clientes. Algunos de ellos son clientes de usted». Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cómo que clientes míos? Está usando la lista de clientes de Moda Concha para ofrecer productos más baratos. Por lo que investigué, la idea es quebrarla a usted desde adentro, robar los clientes, hundir las ventas y cuando la empresa esté en quiebra, comprar la maquinaria a precio de remate. Era peor de lo que imaginaba. No era solo robo, era sabotaje, destrucción planeada, y mi propia hija estaba detrás de eso. ¿Qué hago? Tiene que actuar ahora. No se puede esperar más. Aquella noche no pude comer, no pude dormir. Caminé por la casa como un fantasma, pensando en todas las posibilidades, todos los escenarios, y llegué a una conclusión. Era hora de terminar con esto. El día 20 de agosto de 2024 quedó marcado en mi memoria como el día en que todo cambió. Llegué al taller a las 6 de la mañana, antes que cualquier empleado. Me senté en mi oficina, abrí la computadora y ejecuté el plan que había preparado. Primero, revoqué todos los accesos administrativos de Marisol. Contraseñas de banco, sistema de gestión, correo corporativo, todo. Quedó completamente bloqueada. Después, cancelé el contrato de consultoría con la empresa de Ricardo. Por último, emití una notificación formal a la distribuidora Norte Sur exigiendo la devolución de todos los montos pagados indebidamente, bajo amenaza de acción legal. Cada clic del ratón era como un ladrillo puesto en una pared. Una pared entre ellos y yo. Una pared que debí construir hace mucho tiempo. Cuando los empleados empezaron a llegar, actué como si fuera un día normal. Saludé a todos, revisé los pedidos, hablé con el equipo de costura sobre un problema en un lote de playeras. Nadie notó nada diferente. Marisol llegó a las 9, como siempre. Entró en su oficina,
encendió su computadora y yo me quedé esperando. No pasaron ni 5 minutos. ¡Mamá! Su voz retumbó por el pasillo. Escuché sus pasos rápidos, los tacones golpeando el piso. Entró en mi oficina sin tocar, con el rostro rojo de rabia. ¿Qué hiciste? No puedo entrar a nada. La miré con calma. Mi hija. La niña que cargué en brazos, a la que enseñé a leer, a la que vi convertirse en mujer. Ahora, una extraña furiosa frente a mí. Siéntate, Marisol. No me voy a sentar, dime qué está pasando. Si no te sientas, esta conversación va a pasar frente a todos los empleados. Vaciló. Miró hacia atrás. Vio que algunos empleados observaban desde el pasillo. Cerró la puerta con fuerza y se dejó caer en la silla. Habla. Saqué una carpeta que estaba en mi cajón. La puse en la mesa entre nosotras. La miró como si fuera una serpiente a punto de morder. ¿Qué es esto? Ábrela. La abrió. Dentro estaban copias de todo. Facturas de la distribuidora Norte-Sur, estados de cuenta, correos entre ella y Francisco, contratos de la consultoría falsa, cada documento numerado y organizado. Observé su rostro mientras pasaba las páginas. Vi cómo el color desaparecía de sus mejillas. Vi sus manos empezar a temblar. Vi el momento exacto en que entendió que yo lo sabía, que siempre lo supe. Mamá, yo puedo explicarlo. No hace falta. No es lo que piensas. 280,000 pesos, Marisol. Es exactamente lo que pienso. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Se quedó ahí, como un animal acorralado decidiendo si huir o atacar. Ricardo dijo que era una inversión, que iba a triplicar el dinero, que íbamos a poder abrir nuestro propio negocio y tú nunca tendrías que saberlo. ¿Y Francisco? Marisol desvió la mirada. Papá Pancho, él solo quería ayudarme. Pensaba que nunca te darías cuenta. ¿Y los dos pensaron que era correcto robarme? No era robar. Su voz subió. Ese dinero también es nuestro. He trabajado aquí 20 años. Papá ha estado a tu lado desde el principio. Merecíamos una parte. Me quedé en silencio por un largo momento. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, descomponiéndose como humo. Merecían, repetí despacio. ¿Crees que robar es merecer? Nunca ibas a repartir nada por tu voluntad. Eres una controladora, mamá. Quieres mandar en todo. Si te pedíamos, ibas a decir que no. Así que decidieron tomarlo sin pedirlo. Íbamos a devolverlo. Ricardo tenía un plan. Ricardo tiene un taller nuevo. ¿Sabías? Se llama Moda Premium. Me está robando clientes mientras habla de devolver. El rostro de Marisol se puso blanco como el papel. Eso no es cierto. Es cierto. Y a ti, hija mía, te usaron. Él no te ama. Ama lo que le puedes dar. El acceso, el dinero, la información. Estás mintiendo. Saqué mi celular, abrí una foto que el abogado me había mandado. La fachada de Moda Premium. El RFC registrado a nombre de Ricardo Valenzuela. Se la mostré. Marisol miró la pantalla por un largo tiempo. Vi lágrimas empezar a correr por su rostro. Lágrimas de rabia, de vergüenza, de desesperación. Yo no sabía, susurró. Te creo que no sabías esa parte, pero sabías que me estabas robando. Eso sí lo sabías. No respondió. Solo se quedó ahí, llorando en silencio, mientras su mundo se derrumbaba. Aquella tarde fue una de las más largas de mi vida. Mandé a Marisol a casa, le dije que hablaríamos después. Pasé el resto del día tratando de trabajar, pero mi mente estaba en otro lado, pensando en lo que vendría. En la conversación que tendría por la noche. Llegué a casa cerca de las 7. La casa estaba silenciosa. Francisco estaba en la cocina, preparando la cena. El olor a comida, un sonido familiar que de repente parecía extraño. «Buenas noches», dijo él sin voltear. «Buenas noches». Marisol llamó, dijo que hablaron. «Sí, estaba llorando mucho. Dijo que descubriste unas cosas». Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde desayunamos por 40 años.
donde discutimos cuentas, planeamos viajes, peleamos y nos reconciliamos incontables veces. Lo descubrí todo, Francisco. Finalmente se volteó. Su rostro estaba tenso, pero no sorprendido. Sabía que este momento llegaría. Tal vez lo esperaba hace meses. Concha, yo... 280,000 pesos. Sé que parece mucho, pero... Parece mucho porque es mucho. Son casi 3 años de ganancias. Es el dinero que iba a pagar nuestro retiro. Es lo que sudé toda la vida para construir. Te iba a contar. Íbamos a reponerlo. ¿Cuándo, Pancho? Cuando lo descubriera sola. Se sentó en la silla frente a mí. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero yo ya no sentía compasión. Ese pozo se había secado. Marisol me pidió ayuda, dijo con la voz quebrada. Estaba tan enamorada de Ricardo. Él la convenció de que era una inversión, que iba a multiplicar el dinero. Ella vino a pedirme apoyo y yo... No pude decirle que no. Es mi hija, Concha. Nuestra hija. Nuestra hija me estaba robando. Y tú la ayudaste. Pensé que era temporal, que íbamos a reponerlo antes de que lo notaras. ¿Y si nunca lo notaba? ¿Iban a seguir? No respondió. Y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Me levanté de la mesa, fui a la oficina y traje otra carpeta. Volví y la puse frente a él. Estos son los documentos de separación de bienes. Mi abogado los preparó. El taller se queda conmigo. La casa se queda conmigo. Tienes 30 días para buscar otro lugar donde vivir. Francisco miró los papeles como si fueran una sentencia de muerte. No puedes hacer esto. Puedo y lo estoy haciendo. Concha, son 42 años. ¿Vas a tirar todo por dinero? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Por dinero? Como si fuera solo eso. Como si la confianza, el respeto y la lealtad fueran solo billetes. No es por el dinero, Francisco, es por la mentira. Por cada día que despertaste a mi lado sabiendo lo que pasaba. Por cada beso que me diste mientras firmabas contratos para robarme. Por cada vez que me miraste a los ojos y fingiste que todo estaba bien. Eso no es dinero, eso es traición. Empezó a llorar. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Una parte de mí quería ir hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero esa parte estaba muerta. Ellos la habían matado. Perdóname, suplicó. Por favor, Concha, perdóname. Tal vez un día te perdone, pero no hoy, y no aquí. Aquella noche, Francisco durmió en el cuarto de visitas. Yo me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, mirando el techo de nuestro cuarto, de mi cuarto. Pensando en todas las noches que pasamos ahí, juntos construyendo una vida que yo creía real. El sol salió y yo seguía despierta, pero por primera vez en meses sabía exactamente lo que tenía que hacer. Los días siguientes fueron un torbellino. Francisco se negó a aceptar la separación de bienes. Contrató a un abogado, un tipo arrogante que hablaba de derechos y repartición. Mandó una carta amenazando con demandarme si no negociaba. Mi abogado respondió con las pruebas del fraude. Facturas falsas, transferencias no autorizadas, contratos fraudulentos. Su carta fue simple. O su cliente acepta los términos, o enfrentará un proceso penal por fraude y falsificación. El abogado de Francisco desapareció después de eso. Él se quedó sin representación, sin argumentos, sin defensa. A veces pienso que esperaba que yo cediera, que mi amor por él fuera más fuerte que mi rabia. Pero no entendía. No era rabia, era decepción, y la decepción dura mucho más. Marisol intentó buscarme varias veces. Mandó mensajes, dejó recados, apareció en el taller rogando hablar. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no estaba lista. La herida era muy fresca. Cualquier contacto solo la abriría más. Con Ricardo fue más fácil. Después de que mi abogado mandó la notificación judicial, desapareció. Cerró Moda Premium antes de que empezara a funcionar de verdad. Descubrí después que tenía deudas en otras ciudades, que Marisol no fue la primera mujer a la que usaba así. Era un estafador profesional.
y mi hija había caído en su red. Septiembre llegó con vientos fuertes y una sensación de limpieza en el aire. Contraté a una nueva administradora para el taller, una mujer de 50 años llamada Sonia, que tenía experiencia en empresas medianas. Ella asumió las funciones de Marisol e hizo un trabajo impecable. Los números empezaron a mejorar de inmediato. Descubrí, con ayuda de Sonia, que los problemas iban más allá de los desvíos. Marisol había descuidado contratos importantes, dejado de renovar acuerdos con proveedores, perdido plazos de entrega. El taller estaba sangrando por varias heridas, no solo por una. Pasamos octubre reorganizando todo. Fue un trabajo duro, pero gratificante. Cada proceso que arreglaba era como sacarme una espina del pie. La empresa empezó a respirar de nuevo. A finales de octubre, Francisco se mudó. Encontró un departamento pequeño en el centro de Puebla, 2 recámaras, renta modesta. Yo pagué los primeros 3 meses, no por obligación legal, sino porque no quería verlo en la calle. A pesar de todo, 42 años no se borran de la noche a la mañana. El día de la mudanza fue extraño. Me quedé en el taller mientras él se iba. No quise estar presente. No quise ver las cajas, los muebles, los pedazos de nuestra vida cargados en un camión. Cuando llegué a casa por la noche, el cuarto de visitas estaba vacío. Su cepillo de dientes ya no estaba en el baño. El olor de su perfume aún flotaba en el aire, pero se disiparía con el tiempo. Me senté en el patio trasero, mirando el jardín que cuidamos juntos por décadas, el árbol de limón que plantamos cuando nació Marisol, el asador que él construyó, la hamaca donde pasamos tantas tardes de domingo. Lloré esa noche, no de tristeza exactamente, sino de luto. Estaba enterrando una vida que creía mía, pero que en realidad nunca existió de la forma que imaginaba. Noviembre trajo una sorpresa. Marisol apareció en el taller sin avisar, un jueves al final de la tarde. Yo estaba en la oficina revisando pedidos, cuando escuché que tocaban la puerta. ¿Mamá? Levanté la vista. Se veía diferente, más delgada, más pálida, sin maquillaje, los ojos hinchados de tanto llorar, ropa sencilla. ¿Puedo pasar? Vacilé un momento, luego señalé la silla. Pasa. Se sentó con las manos entrelazadas, la mirada baja. El silencio entre nosotras era denso. Vine a pedirte perdón, dijo finalmente. No para que me perdones, solo para que sepas que sé que me equivoqué. Esperé. No dije nada. Ricardo me engañó. Dijo que era una inversión, que nos haríamos ricos, que podría cuidarte en tu vejez. Le creí porque quería creerle, porque me hacía sentir especial. ¿Y los 280,000 pesos? Lo sé que no hay excusa. Te robé, mamá, a mi propia madre. No importa lo que él dijera o lo que yo pensara que pasaría. Al final del día, tomé lo que no era mío. Me miró, con los ojos brillando por las lágrimas. Te lo voy a pagar, cada peso. Tardaré, tal vez años, pero te lo pagaré. ¿Con qué dinero? Conseguí trabajo, en una tienda de ropa en el centro. No es mucho, pero es un comienzo. Miré a mi hija, la niña que crié, que vi crecer, que amé más que a nada en el mundo. Había cometido un error terrible. Me había lastimado de una forma que no creía posible, pero estaba ahí, asumiendo su responsabilidad, intentando arreglarlo. El dinero es importante, dije despacio, pero no es lo más importante. Lo que me dolió de verdad fue la mentira. Mirarme a los ojos cada día sabiendo lo que hacías, eso no sé si puedo superarlo. Lo entiendo, tal vez con el tiempo, pero tomará tiempo, Marisol, mucho tiempo. Asintió, con las lágrimas corriendo por su cara. ¿Puedo al menos llamarte a veces? ¿Saber cómo estás? Pensé un momento. Puedes, pero no esperes que siempre conteste. Está bien. Se levantó, fue hacia la puerta, se detuvo. ¿Mamá? ¿Sí? Te amo. Aunque lo haya hecho todo mal, te amo. No respondió. No pude. Ella salió y yo me quedé ahí, sola, con el peso de esas palabras. Diciembre llegó trayendo la Navidad, la primera Navidad sola en más de 40 años.
Rechacé invitaciones de amigos, empleados y vecinos. No tenía ánimo para fiestas. En Nochebuena me quedé en casa. Hice una cena sencilla para mí. Un pollo al horno, arroz, ensalada. Comí mirando la televisión, viendo un programa cualquiera que ni recuerdo. A las 11 de la noche, mi celular sonó. Era Marisol. «Feliz Navidad, mamá. Feliz Navidad. Estoy pensando en ti». Yo también. Silencio. Luego colgó. Pero esa llamada, corta y simple, fue el mejor regalo que recibí ese año. Enero trajo los balances del taller. Sonia había hecho un trabajo extraordinario. Incluso con todos los problemas, logramos cerrar el año en números negros. No fue una ganancia grande, pero fue positiva. Considerando todo, fue casi un milagro. Empecé el año nuevo con una resolución: reconstruir. No solo la empresa, sino a mí misma. Empecé a caminar cada mañana, 1 hora antes del trabajo. Volví a leer, un hábito que había abandonado hace años. Me inscribí en un curso de cocina poblana, solo para aprender algo nuevo. Pequeños cambios que marcaron la diferencia. La casa aún se sentía muy vacía. El silencio aún pesaba a veces, pero estaba aprendiendo a convivir con eso, a transformar la soledad en solitud, a encontrar paz en mi propia compañía. Febrero llegó caluroso y húmedo. Las máquinas del taller zumbaban a un ritmo constante. Los pedidos entraban en un flujo que no veía hace meses. Moda Concha estaba resurgiendo de las cenizas. Una mañana, Sonia entró a mi oficina con expresión preocupada. «Doña Concha, hay una muchacha allá afuera que quiere hablar con usted. Dice que es urgente». «¿Quién es?» No quiso identificarse, pero se ve nerviosa. Fui a la recepción. Una joven de unos 25 años estaba sentada en el sillón de espera. Cabello negro, ojos oscuros, ropa sencilla pero arreglada. Cuando me vio, se levantó de inmediato. «¿Usted es doña Concepción?» «Soy yo». «Mi nombre es Juliana, Juliana Herrera». Vaciló. Yo era novia de Ricardo. Sentí un escalofrío. Otra víctima. «Ven conmigo». La llevé a mi oficina, cerré la puerta. Se sentó en la punta de la silla, con las manos temblando en su regazo. «Vine a avisarle», empezó. «Ricardo está planeando algo. Lo escuché hablando por teléfono ayer. Mencionó su nombre, habló de cobrarse la cuenta». «¿Cobrarse cómo?» «No sé los detalles, pero estaba furioso. Dijo que usted acabó con sus planes, que perdió mucho dinero por su culpa». Miré a esa muchacha, joven, asustada, claramente maltratada por el mismo hombre que había engañado a mi hija. «¿Todavía estás con él?» «No. Me salí de la casa la semana pasada. Descubrí que me engañaba con otra mujer». Bajó la mirada. «Y que usó mi nombre para abrir unas empresas. Debo casi 100,000 pesos en cosas que nunca compré. Estafador. El tipo era un estafador profesional. ¿A cuántas mujeres habría destruido así?» «Juliana, ¿fuiste a la policía?» «Todavía no. Tengo miedo. Dijo que me mataría si le contaba a alguien». «Tienes que ir. Yo te puedo ayudar. Tengo un abogado que entiende estos casos». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué me ayuda? Ni siquiera nos conocemos». «Porque sé lo que es ser engañada por ese hombre, y porque alguien tiene que detenerlo». Pasé el resto del día organizando ayuda para Juliana. Llamé a mi abogado, le agendé una cita, pagué la primera sesión. Descubrí que no tenía familia en la ciudad, que vivía de favor con una compañera. Le ofrecí un empleo temporal en el taller, algo sencillo, solo para que tuviera un ingreso mientras resolvía su situación legal. Aceptó, llorando de gratitud. Y me di cuenta, mientras observaba a esa muchacha destrozada, que Ricardo no era solo un ladrón, era un destructor de vidas, y tenía que ser detenido. Marzo trajo novedades. El abogado logró juntar información sobre Ricardo. Tenía procesos en 3 estados diferentes: Puebla, Querétaro y el Estado de México. Fraude, abuso de confianza, falsificación. Varias mujeres habían denunciado, pero ninguna había logrado que las acusaciones avanzaran. Era escurridizo. Siempre desaparecía antes de ser capturado. Pero esta vez sería diferente. Con las pruebas que yo tenía,
más los testimonios de Juliana y otras víctimas que empezaron a aparecer, armamos un caso sólido. El fiscal responsable dijo que era una de las investigaciones de fraude sentimental más grandes que había visto. En abril, Ricardo fue arrestado. La policía lo encontró en una ciudad de Hidalgo, viviendo con otra mujer a la que estaba engañando. Cuando las esposas se cerraron en sus muñecas, sentí una satisfacción que no puedo describir. No era venganza exactamente, era justicia. Marisol me llamó cuando supo del arresto. Mamá, vi las noticias. Sí, realmente era un estafador. Todo este tiempo. Lo era. Silencio. Me siento tan tonta, tan idiota. No eres tonta, Marisol. Él era bueno en lo que hacía. Engañó a mucha gente además de ti. Pero yo lo dejé entrar a nuestra familia. Le di acceso. Le confié tu dinero. Confiaste en quien no lo merecía. Eso le puede pasar a cualquiera. No. Su voz se volvió dura. No puede. No debería. Debí ser más cuidadosa, más lista. Yo era responsable de las finanzas. Tenía la obligación de proteger. Era la primera vez que escuchaba a Marisol asumir responsabilidad de verdad. No con excusas ni justificaciones. Solo una admisión cruda. ¿Aprendiste algo de esto?, pregunté. Aprendí que el amor no es excusa para traicionar a quien confía en ti. Aprendí que querer impresionar a alguien no justifica robarle a tu propia madre. Aprendí que fui una idiota, pero no tengo que seguir siéndolo. Me quedé callada un momento. Eso es un buen comienzo. Mamá, ¿puedo visitarte? No tiene que ser ahora. Cuando tú quieras. Solo quiero verte. Pensé en ello. En el dolor que aún cargaba. En la rabia que aún sentía a veces. Pero también en el amor que nunca se había ido por completo, solo se había quedado enterrado bajo toneladas de decepción. El domingo, dije, ven a comer. Mayo fue el mes en que las cosas empezaron a asentarse. El proceso contra Ricardo avanzaba. El taller operaba normalmente. Juliana se había estabilizado y hacía un buen trabajo. Y Marisol venía a comer cada domingo. No era como antes, probablemente nunca lo sería. Pero era algo, un comienzo de reconstrucción. Francisco también se puso en contacto. Trabajaba como vendedora en una tienda de muebles, viviendo en su departamento del centro. Pidió verme. Acepté. Nos encontramos en un café cerca del Zócalo. Estaba diferente. Más viejo, más cansado, sin el brillo que solía ver en sus ojos. Nos sentamos frente a frente, dos extraños que alguna vez fueron íntimos. Concha, sé que no tengo derecho a pedir nada. No lo tienes, pero necesitaba decírtelo, me equivoqué. Me equivoqué mucho, y lo siento. No espero que me perdones, solo necesitaba hablar. Lo miré, ese hombre con el que compartí mi vida por más de 4 décadas. Que conocía cada centímetro de mi alma, que me traicionó de una forma que nunca imaginé posible. ¿Por qué, Pancho? Explícame. Ayúdame a entender. Suspiró, con los hombros caídos. No lo sé, Concha. Creo que fue miedo. Miedo a envejecer sin dinero. Miedo a depender siempre de ti. Marisol vino con esa historia de la inversión. Dijo que aseguraría nuestro futuro, y yo quise creerle. Era más fácil que admitir que tenía miedo. Pudiste hablar conmigo. Lo sé. Pero tú siempre fuiste tan fuerte, tan segura. Me daba vergüenza admitir que tenía miedo, vergüenza de parecer débil. Así que preferiste robarme. Sé cómo se ve, sé que no hay excusa. Solo quería que entendieras que no fue por maldad, fue por cobardía. ¡Cobardía! Era una explicación. No una justificación, pero sí una explicación. Y después de todos estos meses, me di cuenta de que a veces eso es lo único que obtenemos. No respuestas perfectas, solo pedazos de verdad. No te odio, Francisco, dije. Pensé que te odiaría, pero no. Solo que no sé si puedo volver a confiar. Lo entiendo. Tal vez un día. No sé cuándo. No sé si pasará. Pero tal vez. Asintió con lágrimas corriendo por su cara. Gracias por escucharme, es más de lo que merezco. Terminamos el café en silencio.
Cuando nos despedimos, no sabía si volvería a verle. Pero por primera vez, esa incertidumbre no dolía tanto. Junio marcó un año desde que todo empezó a desmoronarse. Un año desde que encontré las primeras hojas de cálculo en la computadora de Marisol. Un año desde que mi mundo se puso de cabeza. Me senté en mi oficina, mirando los números. La empresa había crecido un 15% respecto al año anterior. Los contratos estaban al día. Los empleados estaban satisfechos. Sonia había demostrado ser una administradora excepcional. Yo tenía 66 años, cabello blanco que ya no me molestaba en teñir, arrugas que contaban historias de décadas de trabajo, manos que aún conocían cada máquina de esa fábrica, y un corazón que, a pesar de todo, aún latía fuerte. Marisol vino a comer aquel domingo, como se había vuelto costumbre. Trajo un pastel de chocolate, mi postre favorito, hecho por ella misma. Comimos en la cocina hablando de cosas pequeñas, el clima, su trabajo en la tienda, una película que había visto. Cuando terminamos, me miró con expresión seria. «Mamá, necesito contarte algo». Mi corazón se aceleró. Después de todo lo que había pasado, cualquier necesito contarte me ponía en alerta. «Habla». Junté dinero. No es mucho, pero es algo. Sacó un sobre del bolsillo y lo puso en la mesa. Son 8,000 pesos. Es lo que pude ahorrar en los últimos 8 meses. Sé que no es ni de cerca lo que tomé, pero es un comienzo. Miré el sobre. 8,000 pesos. Probablemente representaba meses de sacrificio para ella con su sueldo de la tienda. Marisol, déjame terminar. Hice cuentas. Si ahorro esto mismo cada mes, tardaré unos 3 años en pagarte todo. Tal vez más, pero lo pagaré. Cada peso. No hace falta. Sí hace falta, mamá. No por ti, por mí. Necesito saber que hice lo correcto, que al menos intenté arreglarlo. Tomé el sobre. Sentí su peso en mi mano. 8,000 pesos. Una fracción de lo que me había quitado. Pero representaba algo mucho mayor. Representaba arrepentimiento real. Cambio real. Lo acepto, dije. Pero no como el pago de una deuda. Lo acepto como un gesto, un símbolo de que estás intentando ser diferente. Empezó a llorar. No las lágrimas desesperadas de antes, lágrimas de alivio. Gracias, mamá, pero quiero que hagas algo con ese dinero. ¿Qué? Guárdalo. Abre una cuenta de ahorros a tu nombre. Empieza a construir tu propia seguridad. No dependas de nadie, Marisol, ni de mí, ni de ningún hombre, ni de nadie. Aprende a cuidar de ti misma. Me miró sorprendida. ¿No quieres el dinero de vuelta? Quiero que crezcas. Que aprendas. Que nunca más te pongas en una situación donde necesites robar para sentirte segura. Eso vale más que cualquier cantidad. Aquel domingo fue un punto de inflexión. No el fin del camino, pero sí una marca importante. Julio trajo una sorpresa inesperada. Juliana, la joven que Ricardo había engañado, vino a buscarme. Se veía diferente a la chica asustada de meses atrás, más segura, más fuerte. Doña Concha, vine a agradecerle y a pedirle algo. ¿Qué pasa? Quiero aprender. Quiero trabajar de verdad en el taller. No solo hacer cosas simples. Quiero entender cómo funciona una empresa, cómo se administra, cómo se crece. La miré intrigada. ¿Por qué este interés repentino? Porque me pasé la vida dependiendo de otros, de mis padres, de mis novios, de quien apareciera, y eso me dejó vulnerable. Quiero ser como usted. Quiero construir algo que sea mío. Aquellas palabras me tocaron de una forma que no esperaba. Quiero ser como usted. Nadie me había dicho eso en mucho tiempo. Tal vez nunca. Está bien, dije. Te enseñaré, pero no será fácil. No lo quiero fácil. Lo quiero real. Empecé a entrenar a Juliana. Le mostré cómo funcionaba cada sector del taller. Le explicaba los números, los contratos, las negociaciones. Lo absorbía todo como una esponja, tomando notas, preguntando, queriendo saber más. Sonia notó su potencial. Doña Concha, esa muchacha es lista. Si usted invierte en ella, tendrá una buena profesional.
Eso es lo que pretendo hacer. Agosto trajo el juicio de Ricardo. Fui llamada a testificar. Me senté en esa silla en el tribunal, mirando al hombre que había destruido tantas vidas. Se veía diferente, sin el encanto de antes. Solo un hombre común, envejecido, asustado. Conté todo lo que sabía, las facturas falsas, los desvíos, la empresa fantasma. Mostré las pruebas. Respondí las preguntas. Cuando terminé, sentí un peso saliendo de mis hombros. Ya no importaba qué pasara con él. Yo había hecho mi parte. Fue condenado a 8 años de prisión. Cuando el juez leyó la sentencia, Juliana me apretó la mano. Marisol, que estaba sentada en la galería, lloraba en silencio. Varias otras mujeres que él había engañado estaban ahí, viendo finalmente que se hacía justicia. Salí del tribunal aquel día sintiendo algo que no sentía hace mucho tiempo. Paz. Septiembre marcó otro aniversario del taller. 41 años de Moda Concha. Organicé una fiesta pequeña para los empleados. Pastel, refrescos, unas palabras de agradecimiento. Cuando me levanté a hablar, miré a ese grupo de personas, costureras, cortadores, administrativos, repartidores. Cada uno de ellos era parte de la historia de esa empresa, de mi historia. Ustedes saben que este último año fue difícil, empecé. Tuvimos problemas que casi nos derriban, pero estamos aquí, aún de pie, y eso es gracias a ustedes. Aplausos. Sonia sonreía. Juliana estaba atrás anotando algo en su celular, probablemente alguna idea nueva. Tengo 66 años. He pasado por mucho en esta vida, pero si algo aprendí es que una empresa no es solo maquinaria y tela, es gente, y yo tengo a la mejor gente. Más aplausos. Alguien gritó, ¡Viva Doña Concha! Y todos repitieron. En ese momento, rodeada de personas que me respetaban, que trabajaban conmigo, que eran parte de lo que construí, entendí algo importante. No lo había perdido todo. Había perdido un matrimonio, había perdido dinero, casi había perdido a mi hija, pero aún tenía mi dignidad, mi empresa, mi historia, y eso nadie me lo podía quitar. Octubre llegó, y con él una carta inesperada. Era de Francisco, escrita a mano, en hojas de cuaderno con la letra cuidada que conocía tan bien. Concha, sé que no me debes nada, que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito contarte algo. Estoy enfermo. Los médicos encontraron algo en mis estudios. Empezaré el tratamiento la próxima semana. No sé cómo será, pero no quise que te enteraras por otras personas. No te pido que vuelvas, ni que me perdones. Solo creí que merecías saberlo. Francisco. Me quedé mirando esa carta mucho tiempo. Recordé todas las noches que pasamos juntos, las mañanas de domingo en el patio, las peleas y las paces. 42 años de una vida compartida. Lo llamé esa noche. Pancho. Concha. Su voz sonaba débil. ¿Recibiste la carta? La recibí. ¿Qué dijeron los doctores? Un tumor, en el pulmón. Van a hacer más estudios para ver si se extendió. Sentí un nudo en el pecho. Por más rabia que sintiera, por más dolor, no deseaba eso para él. No se lo deseaba a nadie. ¿Necesitas algo? No, yo me las arreglo. Francisco, en serio, Concha, no llamé para pedir nada, solo quería que supieras. Me quedé callada un momento. Manténme informada, sobre los estudios, sobre el tratamiento. Está bien, colgamos. Me quedé despierta toda la noche pensando. Las semanas siguientes fueron extrañas. Seguía trabajando, cuidando el taller, entrenando a Juliana, comiendo con Marisol los domingos, pero parte de mi mente siempre estaba en otro lado, pensando en Francisco, en el tratamiento, en lo que sentía sobre todo eso. Noviembre trajo noticias. El tumor era pequeño, no se había extendido. El pronóstico era bueno, según los médicos. Tratamiento agresivo, pero con grandes posibilidades de éxito. Marisol me dio los detalles. Había ido a ver a su padre al hospital. Preguntó por ti, dijo Marisol. ¿Qué preguntó? Si estabas bien, si el taller iba bien, si habías conocido a alguien. ¿Y qué respondiste?
La verdad, que estás excelente, que el taller está creciendo, que no necesitas a nadie para ser feliz. Sonrí levemente. Es una buena respuesta. Diciembre llegó con la segunda Navidad sola, pero esta vez fue diferente. No me sentí solitaria, me sentí en paz. Hice una cena para mí otra vez. Pollo, arroz, ensalada, pero esta vez invité a Juliana, que no tenía familia en la ciudad, y a Sonia, cuyos hijos vivían lejos. 3 mujeres de edades diferentes, historias diferentes, pero unidas por algo en común: el taller. Comimos, platicamos, reímos. Juliana contó chistes malísimos. Sonia habló de los nietos que visitaría en enero. Yo conté historias de cuando empecé, de las dificultades de los primeros años, de las victorias pequeñas que parecían enormes entonces. Cuando se fueron, ya cerca de la medianoche, me quedé en el patio mirando las estrellas. Pensé en todo lo que había pasado ese año, la traición, el dolor, la reconstrucción, y me di cuenta de que, a pesar de todo, estaba bien, realmente bien. Enero trajo el primer aniversario completo desde el descubrimiento. Había pasado 1 año y medio. El taller estaba sólido. Juliana había sido promovida a asistente administrativa. Marisol seguía pagando su deuda simbólica, ahorrando dinero como le pedí. Francisco respondía bien al tratamiento. En mi cumpleaños 67 recibí una visita inesperada. Marisol apareció con un pastel y un regalo envuelto. «Feliz cumpleaños, mamá». «Gracias, hija». Abrí el regalo. Era un cuadro. Una foto nuestra de cuando Marisol tenía unos 10 años, yo cargándola frente a la primera máquina de coser del taller. Una foto que creía perdida hace años. «¿Dónde encontraste esto?» «Estaba en el departamento de papá. Él me pidió que te la trajera». Miré esa foto. 2 personas de un pasado lejano, una madre llena de sueños, una hija llena de futuro. Ninguna de las dos sabía lo que vendría. «Es un regalo hermoso», dije. «Papá también mandó un mensaje. Dice que te extraña. Todos los días». No respondí. Solo guardé el cuadro, junto con los otros objetos que marcaban la historia de mi vida. Febrero trajo una decisión que venía posponiendo. Fui a visitar a Francisco a su departamento. Abrió la puerta y se quedó parado, sorprendido. Estaba más delgado, más débil, con un pañuelo cubriendo su cabeza por el tratamiento. «Concha, ¿puedo pasar?» Se hizo a un lado. El departamento era pequeño, sencillo, pero limpio y organizado. Fotos nuestras en las paredes. Fotos de Marisol. Fotos de una vida que alguna vez compartimos. Me senté en el sofá. Él se sentó frente a mí. «Te ves con buen semblante», dije. «Los médicos dicen que el tratamiento está funcionando». «Qué bueno». Silencio. No el silencio pesado de antes, un silencio más ligero, de personas que no necesitan palabras para entenderse. «¿Por qué viniste, Concha?», pensé antes de responder. «Porque pasé 67 años aprendiendo que la vida es muy corta para guardar rencor. Porque tú te equivocaste, pero yo también me equivoqué de otras formas. Porque 42 años no se borran con 1 año de dolor». Empezó a llorar. «¿Me perdonas?» No sé si es perdón. Creo que es aceptación. Aceptar que eres humano, que cometiste errores, que yo también los cometí, y que podemos seguir adelante sin tener que cargar todo este peso. ¿Qué significa esto para nosotros? No lo sé todavía. No te propongo que volvamos. No sé si eso sea posible, pero tal vez podamos ser amigos, o al menos no ser enemigos», asintió secándose las lágrimas. «Lo acepto, lo que sea. Lo que tú quieras dar, lo acepto. Pasé la tarde ahí. Hablamos de cosas pequeñas. Cuando me fui, ya estaba oscureciendo». «Concha», llamó él desde la puerta. «¿Sí?» «Gracias. Por venir. Por darme esta oportunidad. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, Pancho. Hasta quienes creen no merecerla». Marzo llegó, y con él una sensación de renovación. El verano terminaba, dando paso a tardes más frescas. En el taller, las máquinas zumbaban en un ritmo constante, pedidos siendo producidos, entregas saliendo. Cumplía 2 años desde el descubrimiento.
2 años desde que encontré aquellas hojas de cálculo, desde que mi mundo se puso de cabeza. Y mirando hacia atrás me daba cuenta de cuánto había cambiado. Moda Concha estaba más fuerte que nunca. Sonia se había convertido en mi mano derecha. Juliana mostraba un talento sorprendente para los negocios. Contratamos más empleados, abrimos una tienda propia en el centro de la ciudad y empezamos a vender por internet. Marisol seguía trabajando en la tienda de ropa, pero había vuelto a estudiar. Tomaba un curso de gestión financiera por las noches. Quería entender dónde me equivoqué, me dijo una vez. Quería aprender a hacer las cosas bien. Francisco había terminado su tratamiento. El tumor había remitido. Los médicos estaban optimistas. Seguía viviendo en su departamento, trabajando en la mueblería, llevando una vida sencilla que tal vez era exactamente lo que necesitaba. Nos veíamos de vez en cuando. No como antes, no como pareja, pero sí como dos personas que tenían una historia en común y elegían no dejar que esa historia terminara en amargura. Un domingo de abril hicimos una comida juntas, yo, Francisco, Marisol, Juliana y Sonia. 5 personas en mi casa, en la mesa que construimos con nuestras manos décadas atrás. Mirándolos pensé en lo extraña que es la vida. 2 años antes estaba sola, traicionada, destruida. Ahora tenía una familia diferente, no la que imaginaba, pero una familia al fin. Después de comer, Marisol me llamó al jardín. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Dime». «¿Eres feliz?» Pensé en la pregunta. Feliz. Una palabra tan simple para un sentimiento tan complejo. «Lo soy», respondí. No de la forma en que creía que sería, pero lo soy. ¿Cómo es eso? Pasé la vida creyendo que la felicidad era tener una familia perfecta, un matrimonio estable, una hija exitosa, una empresa próspera, y cuando todo eso se cayó, pensé que había perdido mi oportunidad. ¿Y ahora? Ahora entiendo que la felicidad no es que todo esté bien. Es ser capaz de lidiar cuando todo sale mal. Es levantarte después de caer. Es mirar atrás y ver que sobreviviste. Es mirar adelante y saber que aún tienes mucho por vivir. Marisol me abrazó. Un abrazo largo, apretado, como no me daba desde que era niña. «Te amo, mamá». «Yo también te amo, hija, incluso cuando haces tonterías». Se rió. Una risa genuina, limpia. «Intentaré hacer menos tonterías de ahora en adelante». «Está bien, pero si las haces lo resolvemos. Siempre se resuelve». Entramos de nuevo. El resto de la tarde estuvo lleno de pláticas, risas e historias. Cuando el sol empezó a ponerse, las visitas se fueron yendo una por una. Francisco fue el último. «Gracias por la comida», dijo en la puerta. «Gracias por venir. ¿Puedo darte un beso?» Vacilé. Luego asentí. Se acercó y me dio un beso en la frente. Un beso suave, lleno de cariño y nostalgia. «Buenas noches, Concha». «Buenas noches, Francisco». Se fue. Me quedé en el patio mirando el cielo que se oscurecía y las primeras estrellas apareciendo sobre el horizonte de Puebla. 67 años. Una vida entera de trabajo, lucha, amor y dolor. Y aún seguía aquí, aún de pie, aún respirando. No sé qué me depara el futuro. Tal vez más desafíos, tal vez más alegrías. La vida es así de impredecible. Pero sé una cosa. Construí esta empresa con mis manos. Atravesé la peor tormenta de mi vida y salí del otro lado más fuerte. Si algo aprendí en estos 2 años, es que no necesitamos a nadie para estar completas. Las parejas son buenas, la familia es importante, los amigos marcan la diferencia. Pero al final del día, la única persona con la que cuentas de verdad es contigo misma. Entré a la casa, lavé los platos, acomodé la cocina, puse todo en su lugar. Pequeños rituales que me daban control y orden. Antes de dormir, miré la foto en mi buró, la misma que Marisol me regaló. Ella y yo hace tantos años llenas de sueños. «Lo logramos», susurré a la foto. De alguna forma, lo logramos. Apagué la luz, cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz.
Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.